todos los que están conectados ya y a los que se van a ir conectando. Eh, es un, es un, eh, un gran placer, en realidad, introducir este conversatorio entre Sonia Montesinos y Sergio Bernales. Mi nombre es Juan Carlos Almonte y soy miembro del directorio de SODEPSI. Eh, eh, A empezar, le quiero dar las gracias a nuestros dos participantes estrellas de hoy día por su gran generosidad para aceptar este reto, digamos, de conversar entre personas de disciplinas distintas, donde uno se siente a veces un poco como pollo en corral ajeno, y ambos aceptaron gustosos desde el principio la invitación eh, así que los primeros agradecimientos son para Sonia y para Sergio. También al Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Chile, que es el patrocinador y el que nos permite estar en este Zoom hoy día. Eh, este conversatorio pertenece al ciclo SODEPSI en Diálogo, es el segundo conversatorio que realizamos, y esperamos que sea una serie de muchos más, donde puedan dialogar dos personas de disciplinas distintas, por supuesto que una del lado de la psiquiatría, psicología, y otra persona de alguna disciplina afín, sobre todo de la psiquiatría hacia las ciencias sociales y las humanidades, no exclusivamente, pero especialmente, que es nuestro desafío como SODEPSI de generar y de mantener un espacio donde aquellas disciplinas puedan nutrirse mutuamente de sus observaciones, de sus conceptos, de sus maneras de afrontar problemas complejos que pueden iluminar a una y otra disciplina al poner en conversación. Ese espíritu de interdisciplina es parte de lo central de SODEPSI. Y los queremos invitar a ver las actividades que hemos estado organizando desde el año pasado, que son cursos, grupos de estudio, conversatorios como este. El anterior fue entre Andrés Gómbero, fue un físico, y Juan Pablo Jiménez, un psicoanalista, fue muy interesante. Y que puedan conocer la oferta que tenemos actualmente en nuestro sitio web, en nuestro Instagram, y también aquellos que se animen a proponer alguna actividad de ese tipo, son bienvenidos a escribirnos y a ver cómo poder darle viabilidad a esos proyectos. Estamos en eso, estamos tratando de que esta sociedad que tiene más o menos 20 años siga a flote, porque nos parece que ocupa un lugar relevante dentro del ámbito psicológico y psiquiátrico nacional. Este conversatorio de hoy día lleva por título El Guacharaje, ¿no es cierto? Es una revisita al libro Madres y Guachos que Sonia Montesinos publicó el año 91. Es un libro que cumple 30 años, un número importante, pero que es tremendamente actual. Quizás, no sé si decir más actual que nunca, pero tremendamente actual, da las situaciones, yo diría, tanto políticas, sociales, hoy día sanitarias también, que exponen a la sociedad y a cada uno de nosotros una serie de situaciones de una manera brutal, digamos. Y hemos estado todos en este último año y medio, de la manera que cada uno puede, observando la realidad nuevamente, mirando, pensando, tratando de elaborar reflexiones que permitan y nos ayuden a comprender qué está pasando, nos ayuden a comprender cuáles son los antecedentes relevantes de qué es lo que está pasando en nuestro país, en nuestra sociedad, y de ver también formas de cómo poder ir afrontando los problemas que tenemos enfrente nuestro. En relación con el estallido social de octubre del 2019, quizás la mayor literatura que se ha escrito de análisis ha venido de la macropolítica, la macroeconomía, ¿no es cierto? Y pensamos que ha habido quizás un desfase, una tardanza y un menor lugar para poder pensar a un nivel micro, a un nivel
domiciliario, a un nivel intrapsíquico, a un nivel intrafamiliar, digamos, o del grupo micro que a cada uno, donde cada uno se desenvuelve. Es ahí donde Madres y Guachos, y yo diría la mitología que este libro propone, cuya figura central es la del, podríamos decir, la del guacho, esta estructura mítica propuesta por Sonia Montesinos y descrita brillantemente en este libro, nos ofrece elementos para poder revisar y pensar lo que estamos viendo afuera, pero también lo que los psiquiatras, psicólogos, terapeutas estamos viendo en la consulta en el día a día. La palabra guacho, como en el libro de Sonia hace un breve análisis etimológico, previene del quechua y sirve para referirse al animal que ha salido de su rebaño, pero también a quienes no poseen bienes. Así, aquellos que son propietarios de animales y de tierras, por ejemplo, son llamados gente, en oposición al guacho que está desprovisto de posesiones. Pero también el término en el mundo andino, fuera de tener connotaciones de pobreza específica, es un estado de ánimo, de soledad, de abandono, de no tener a quién acudir, como lo señala Mercedes López Baralt. Entre los mapuches de Chile, la palabra fue adoptada para expresar la legitimidad de un nacimiento y también para referirse a una cosa mansa en los animales, como señala Rodolfo Lenz. Esta estructura mítica del guacho, como se me ocurre llamarle, contiene a su vez una serie de otros mitos o de complejos asociados. El de la Madre Virgen María, Santa, Poderosa, Inalcanzable. La del Padre ausente, idealizado, inalcanzable también. La del Hijo abandonado, el hijo, la hija abandonada. Pone el tema de la legitimidad en el centro de la trayectoria de los guachos, el de la pertenencia o no pertenencia a los grupos humanos, a la sociedad, y genera también algunos complejos defensivos alrededor de esta situación, como por ejemplo el del culto a la apariencia, como describe en alguna parte del libro Sonia Montesinos, como una forma defensiva de estar afrontando la vida. No me voy a extender más porque de esto va a tratar el conversatorio, pero era una forma de poder explicar por qué nos pareció tan pertinente invitar a Sonia a hablar de este libro, invitar a Sergio también. Ya les voy a contar un poco de los currículums de cada uno y de por qué nos pareció que era muy atingente que ellos dos fueran los conversadores de hoy día en la noche. Sonia Montesinos es antropóloga y escritora, es doctora en antropología por la Universidad de Leiden, Holanda, es profesora titular del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile y coordinadora de la Cátedra Indígena en el mismo departamento. Es Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, por ahí por el 2012 o 13, si no me equivoco. Fundó el Centro Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Sociales y fue la primera directora mujer del Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile. Ha dedicado su vida a investigar y a escribir sobre materias ligadas a las identidades de género, etnicidades, al patrimonio intangible y culturas culinarias chilenas. Ha publicado numerosos libros y ensayos, Madre y Guachos, Alegorías del mestizaje chileno, Fuegos, Hornos y Donaciones, Alimentación y Cultura en Rapa Nui y recientemente El Pelo de Chile. Y obras de ficción también. Sergio Bernales es médico psiquiatra, es magíster en filosofía de la Universidad de Chile, es profesor adjunto del Instituto de Psiquiatría de la Universidad Austral, terapeuta familiar y de pareja y uno de los miembros fundadores del Instituto Chileno de Terapia Familiar. Director de la revista de Familias y Terapias durante casi 30 años, fundador del Departamento Psicosocial del Instituto Chileno de Terapia Familiar, docente en distintos programas del Instituto Chileno de Terapia Familiar y con una vasta trayectoria en la psiquiatría social, en situaciones donde la precariedad, la marginalidad,
los aspectos legales son preponderantes. Y son estos los motivos que nos hicieron pensar en que Sergio era una muy buena contraparte para conversar con Sonia hoy día en la noche. Vamos a darle paso a Sonia y a Sergio. Vamos a tener más o menos 50 minutos de conversación. Yo les voy a pedir a todos los que quieran hacer alguna pregunta que la escriban en el chat. Vamos a estar algunas miradas atentas a seleccionar algunas preguntas para hacerlas al final. Le vamos a dedicar unos 10 o 15 minutos. La idea es no terminar más allá de las 8:45, porque sabemos que los Zoom largos a todos ya nos tienen un poquito hartos. Pero este va a ser uno que yo creo que nos va a traer un muy buen momento. Nuevamente les doy las gracias y un último detalle técnico. Para que la visualización sea mejor, yo les voy a sugerir, les voy a pedir más bien a todos que apaguen ahora sus cámaras, salvo Sonia y Sergio, por supuesto, y para que no se vean los cuadros de las personas que están apagadas y se puedan ver en grande a Sonia y Sergio, yo les recomiendo que en el Zoom vayan al extremo inferior izquierdo. Está el botón del micrófono y luego está el botón de la cámara de video. Al ladito hay una flecha en la cámara de video y ese lo pinchan. Ofrece varias alternativas. La última es configuración del video. Si pinchan ahí y luego bajan en el cuadro de diálogo, van a encontrarse que uno de los casilleros dice ocultar participantes sin video. Preocúpense de dejar tildada marcada con un tic, ocultar participantes sin video. Y así mágicamente les va a aparecer en la pantalla solamente Sergio y Sonia. Y hay alguien más que no sé quién es, que le voy a pedir, bueno, los que tienen sus cámaras prendidas aún les voy a pedir que las apaguen para... Bueno, a Caroline, si ella tiene el control, también las puede dejar apagadas. Adelante, muchas gracias. Sonia, bueno, primero mucho gusto de verte, no todavía en vivo, pero en términos virtuales. Y la verdad es que yo agradezco a la Sociedad de Psiquiatría la oportunidad de conocerte. Yo te había leído, pero no te conocía personalmente. Y ahora nos hemos conocido virtualmente y por teléfono, y la verdad es que ha sido extremadamente grato todo lo que hemos conversado, como dice, backstage. Así que primero saludarte. Bueno, muchas gracias. Yo pensaba, Sonia, como te sugerí antes, tomar tu libro, el inicial, le agrego la lectura del último capítulo, la parte de Guacha de la última edición, porque me imagino que dentro de la gente que hay acá, hay personas que sí han leído el libro, probablemente muchos, y algunos que no. Entonces, y algunas que no. Entonces creo que partir de esa manera puede ser una forma de refrescar y de ir adentrándonos en los temas, ¿te parece? Me parece perfecto, súper bien. Ok. Súper bien. Entonces yo quería partir, ¿ya? Señalando que yo leí este texto como si fuera lo que tú señalas o lo que señalan gente que yo leí en publicaciones que te estudiaron. Y verlo como a mí también me pareció, que era como un ensayo intertextual, que es una forma de hacer antropología, pero también de hacer literatura. Entonces, para la gente que no ha leído el libro, los temas que tú abordas son los de la mujer y la maternidad, la orfandad expresada en el guacherío. Me encantó la palabra guacherío, porque la palabra guacherío me gusta menos que guacharaje. ¿Ya? Guacharaje, cuando tú trabajando en Choapa, veías a estas mujeres que tenían como en la circulación de los niños una relación con ellos, que me parece que sigue siendo comunitaria y afable. ¿Ya? Entonces, me gusta más guacharaje que guacherío. Pero también ahí tú hablas de la síntesis ritual, de la oralidad, del poder, y lo más importante de todo, a mi juicio, ¿no? Es que tú tienes una lectura mestiza de nuestra identidad. Y en eso yo voy a hacer algunas cosas después. Esa me parece a mí que es la mixtura.
porque desde ahí tú le das lugar como a distintos saberes, porque haces dialogar, de alguna manera, la antropología, la literatura y también la imaginación. Hay un antropólogo que se llama Clifford Geertz, que me ha tocado leerlo, que dice que en general en la antropología actual o posmoderna, como él le llama, había un cambio en el pensamiento social a través de refigurar los géneros en lo que los instrumentos con que uno razona van cambiando. Entonces podemos agregar a eso incluso que cuando el diálogo está al servicio de la representación, yo tengo toda una serie de temas con la representación, que no es el caso ahora de hablarlo, lo que abandonamos es la representación cuando el diálogo está al servicio de la representación, porque dejamos algo que tú dices ahí, aparecer el diálogo como semilla silvestre en el campo del conocimiento, y eso me encantó. Entonces el recorrido que yo propongo, a través de algunas preguntas que te quiero hacer, es sobre guacho, sobre masculino, sobre femenino, como una primera pregunta, después sobre el mestizaje, después sobre el marianismo, después la paternidad, a continuación la infancia desde un pasado que se ha construido en Chile muchísimo desde la ilegitimidad y desde el tutelaje, para terminar con la guacha, ¿ya? Entonces, tú dices en tu libro... ¿Mirando ahí producto? ¿Cómo? ¿Grabando? ¿Perdón? No, ya. Porque en la actualidad yo creo que hay como una huella de representaciones, de palabras, de sentimientos, que nos delatan lo que no queremos ser, ¿ya? Que es ser mestizo, ser sujeto de un tercer mundo que va configurando una historia particular. Ahora, ¿por qué guacho? Porque somos huérfanos, huérfanos legítimos e ilegítimos, producto de un cruce, que después más adelante podemos hablar a propósito de un trabajo de la Nara Milanich, de linajes de, eh, que a veces son equívocos, pero que a veces son súper claros, pero de linajes, yo diría también de hacienda, de herencias y de leyes. Entonces, esta manera de habitar el mundo para ti va constituyendo una suerte de etos, de contenidos, de práctica, que le dan sentido a nuestra vida. Y que el carácter histórico de la cultura plantea esa singularidad de nuestro etos chileno. Y de alguna manera después tú señalas que hace una relación entre la anatomía humana y las categorías genéricas de lo femenino y masculino. Y creo que eso es importante, porque es algo que no es unívoco, ni es muy fácil de discernir. Y después tú, en alguna parte del texto, tienes una cita de una poetisa argentina que se llama Tamara Kamenstein, que me encantó en lo que tú pones ahí, porque tú dices, algunas mujeres dieron vuelta el discurso teórico para trabajarlo por el lado del dobladillo. ¿Ya? Es como la familiaridad con las costuras, porque ahí supieron que toda construcción apoya sus bases en un hilado que es no discursivo. Pero yo agregué además un poeta, cantante español que a mí me gusta al menos, en una canción que hay un texto que me parece bonito porque expresa lo que yo digo que expresa a veces un adolescente guacho masculino, que dice: vivo en el número 7 de la calle de Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la Alegría, pero siempre que lo intento ya ha salido el tranvía. Eso me encantó. Y finalmente, antes de la pregunta, decir que a mí me gusta un filósofo que se llama Alain Badiou, que generalmente dice que hay una diferencia entre lo masculino y lo femenino, en que cada uno de estos géneros nombra 4 dimensiones fundamentales del habitar del mundo, que son el amor, el conocimiento, la estética y el poder. O sea, lo bonito y lo feo, lo que uno construye con los saberes, la capacidad, la lucha, el dominio y la fidelidad que uno declara a alguien que uno ama desde uno. Y que de alguna manera lo distinto entre lo masculino y lo femenino es que cuando estas categorías las nombra el género masculino, nombra una por una y no las mezcla. Y cuando es la mujer, cuando es lo femenino, es como que teje la red de las 4 y va cambiando los niveles para integrarla. Entonces aquí quiero hacerte mi primera pregunta. ¿Cómo piensas tú, Sonia, desde lo histórico, los conceptos de guacho, de masculino y de femenino? Y voy a dejar para más adelante
¿cuáles son, a tu entender, los eventuales cambios que se han producido en la actualidad? Vale. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la invitación a la Sociedad de Psiquiatría, Juan Carlos, bueno, y a Sergio, digamos, por estas muy buenas conversaciones que además hemos tenido previas y nos hemos nutrido mutuamente de libros, ¿ya? Que creo que nos han servido mucho para poder hacer esta conversación. Y agradezco mucho a todos y todas las Mayo, presentes. creo que, no sé si será más factible entre el 14 o el 15 por ahí. Bueno. ¿Y que tiene prendido el micrófono? Cosas que ocurren. Bueno, quería agradecer a todos y todas las y los presentes a esta conversación. Está mi amigo Vicente del Salar por ahí, que lo vi, así que un muy beso y un saludo muy grande a Vicente. Y bueno, agradezco también esta posibilidad de revisitar, digamos, este texto que, bueno, mi editor dice, este es un long seller, ¿ya? Porque lleva ya casi 9 ediciones, digamos, y entonces, claro, sigue funcionando, sigue manteniéndose, y eso siempre a un autor, a una autora le provoca también una inquietud, digamos, ¿no? Porque la pregunta es cómo sobreviven ya estos textos, estas ideas, digamos, a lo largo del tiempo y por qué sobreviven, ¿no? Entonces, un poco lo que Juan Carlos planteaba al inicio, o sea, por qué se puede hacer, digamos, esta mirada ahora todavía puede, digamos, tener un eco en las cabezas, digamos, y en las reflexiones de nosotros. Bueno, eso quería decir. Primero, lo otro, que también Sergio lo abordaste y también me gustaría aclararlo. Claro, este es un texto también mestizo, es un texto también que está cruzado, es un texto híbrido, ¿ya? No es exactamente un ensayo antropológico, tampoco es literatura, y justamente lo que yo trato de hacer es cruzar muchos relatos, que son relatos también orales, que nos construyen, digamos, en nuestro imaginario, con textos teóricos, digamos, y con mi propia, digamos, experiencia en terreno. Y ahí, claro, Sergio habla de la imaginación antropológica, y a mí me gustaría introducir el concepto de la intuición antropológica, ¿ya? Porque yo soy una convencida, digamos, de que cuando uno investiga, y me imagino que todos los y las colegas que están aquí presentes, ya que investigan, les pasa lo mismo. O sea, yo creo que son las intuiciones, en el fondo, ¿no es cierto?, también las que a uno lo guían, ¿no? Y lo llevan a construir también, ¿no es cierto?, un determinado marco interpretativo, ¿no? Bueno, eso para aclarar también desde el lugar en el cual se habla, desde donde se habla. Y el tercer elemento que también es importante, que Sergio lo planteó, pero que creo que es bueno también tenerlo presente, que lo que hay también detrás es una antropología del género, ¿no? Y es una antropología del género que bebe, digamos, que tiene sus raíces en los textos, digamos, pioneros de Simone de Beauvoir, que sin ser una antropóloga inaugura, digamos, toda una reflexión antropológica del género, y luego como rama, digamos, ¿no? La antropología de la mujer y posteriormente del género, que en el caso de Madres y Guachos yo releo, ¿ya? Entonces yo también juego, digamos, con una mirada situada en América Latina. Y ese es otro elemento que creo que es importante tenerlo presente. Bueno, respecto a cómo emerge esta noción, digamos, esta noción de guacho, yo quisiera contarles una historia que tiene que ver, digamos, con cómo me aparece a mí esta palabra. Bueno, como muchos y muchas, me imagino, en mi infancia también aparecía la palabra guacho, la escuché muchas veces, y también la escuché un poco velada, ¿no? En mi familia, por el lado de los montesinos, digamos, en el sur, que tienen todo un linaje, pero hay algo por ahí de repente que se escuchaba, ¿no? También por el lado, digamos, de los aguirres. Ese es el primer acercamiento. Pero el acercamiento más profundo que tengo va a ser en Quinchamalí. Ahí yo tengo detrás, si ustedes ven, estoy llena de guitarreras. Quinchamalí fue el lugar en el cual yo veo por primera vez, no sé, las personas que han ido conocen, ¿no? Quinchamalí fue, digamos, un pueblo de indios, quedó ahí, digamos, como una suerte de aldea, ¿no? Donde las mujeres trabajan esta greda negra, y voy a investigar yo sobre los temas de estas mujeres, y entonces empiezo a hacer genealogía. Y empiezo a trabajar, bueno, con historias de vida, y en estas historias de vida empieza a aparecer la palabra guacho, guacharaje, guacherío, y me empieza a aparecer con la normalidad más absoluta. Es decir, todo eso velado que yo tenía, digamos, en mi inconsciente, aparece ahí, ¿ya? Y aparece entonces con
una mujer que se llama Praxis Descaro y que me dice, bueno, me dice, sabes tú, no me preguntes porque me estás preguntando porque con quién me casé, que quién es mi marido, que no sé qué. No tengo, ¿ya? Y tengo 10 hijos, y los 10 hijos son de hombres distintos. Entonces, ya. Y bueno, y resulta que Praxis, la historia de Praxis era la de las señoras García, era de las Zapata, y ojo, estoy hablando las García, las Zapata, las Caro, estoy hablando de linajes femeninos, ¿ya? Y me encuentro entonces en Quinchamalí con esta realidad que fue para mí absolutamente increíble y dije, bueno, o sea, aquí hay algo que hay que investigar, que hay que meterse, que hay que trabajar. Y entonces empecé a hacerme una serie de preguntas, porque claro, la primera pregunta que uno se hace desde el punto de vista de la antropología del género, es decir, bueno, aquí se está hablando de linajes femeninos. No es un matriarcado en términos, digamos, estructurales, uno lo mira, digamos, en términos de parentesco, no era un, un matriarcado así como conocemos el concepto. ¿Qué es lo que hay acá? ¿No? ¿Qué es lo que hay acá? Y bueno, entonces ahí empieza a emerger muy fuertemente esta noción, esta idea, por un lado, investigar qué pasa con esto guacho, ¿ya? Cómo aparece, cómo se configura. Y bueno, y entonces la gran pregunta es, y esto tiene que ver también con la pregunta que tú me haces de lo femenino y masculino, la gran pregunta que aparece ahí es, bueno, ¿cómo se construyen estas identidades de género? En este caso Chile, América Latina, porque Chile forma parte de América Latina, y por lo tanto entonces en una historia cultural. Es decir, uno no puede concebir, digamos, estas identidades si no es dentro de una historia cultural. Y bueno, y ahí entonces empiezo a investigar y a darme cuenta, efectivamente, ¿no es cierto?, que, y esto también es bien interesante en Chile, y eso hay que darle vuelta, digamos, ¿por qué en Chile es tan fuerte, ya? Y por qué se mantiene a lo largo del tiempo. Sergio tenía una hipótesis buena que me dijo la otra vez hablando por teléfono, no voy a darle vuelta a la hipótesis, pero ¿por qué se mantiene ya en el tiempo y en los otros países, ¿no es cierto?, que también tienen una historia de coloniaje, que también tienen una historia de conquista, donde también ocurren estos fenómenos, digamos, ¿no es cierto?, de cruces, ¿ya?, entre mujeres indígenas, digamos, y hombres europeos, ¿ya? ¿Por qué en esos lugares incluso la legislación ya respecto a los hijos guachos y a los ilegítimos, ¿no es cierto?, es mucho más temprana que en Chile? O sea, en Chile es en la década del 90, y estamos hablando de un fenómeno que se va a producir en el siglo, ¿no es cierto?, XVI, o sea, es algo que nos llama la atención. Entonces, empecé a trabajar con esta noción de guacho, empecé a leer mucha historia, empecé a meterme, digamos, en esto de, bueno, cómo nos configuramos. Y bueno, y me doy cuenta entonces que ahí es lo que yo planteo, digamos, este núcleo, esta especie de alegoría, ¿no es cierto?, de construcción de lo femenino y lo masculino, en este caso específico, ¿no es cierto?, dado por esta noción, ¿no es cierto?, de presencia de la madre, ausencia del padre, ¿no? Y esta noción de ausencia y presencia ya va a construir entonces una, comillas, estructura familiar bastante específica y bastante peculiar, digamos, que va y aquí es donde viene, digamos, el tema básico, digamos, de los guachos, que va entonces a construir una identidad femenina ya muy fuertemente centrada en lo materno, ¿ya? Y aquí una identidad masculina donde lo pater, ¿ya? Y esto padre, ¿no es cierto?, que nosotros podemos denominar, ya va a tener una situación muy ambigua porque es ausencia y también es presencia al mismo tiempo, ¿no? O sea, esa ausencia se transforma en presencia, esa figura, digamos, masculina. Entonces, es esto, y uno lo puede ver históricamente, yo les estoy hablando ahora así muy esquemáticamente, pero uno históricamente puede, digamos, hacer y ver todas las lecturas de cómo se fue produciendo este fenómeno, digamos, del guacho y del ilegítimo, la construcción del ilegítimo, ¿no? O sea, del que no tiene ya posibilidades, digamos, de remontar sus linajes, sus orígenes, digamos, ya a un apellido, ya como se constituye, ¿no es cierto?, en la época colonial, ¿ya? Digamos, donde supuestamente, ¿no es cierto?, hay un padre, una madre y un padre, ¿no es cierto?, que da un patronímico, ¿ya? Y entonces eso se trunca para muchísimas, ¿no es cierto?, una enorme cantidad de población. Entonces,
Los guachos, que también, como decía Juan Carlos, circula y se incorpora, que es un concepto, digamos, quechua, ya andino, ¿no es cierto?, pero que se va a incorporar al lenguaje mapuche y al lenguaje general criollo, ya son muy interesantes. Entonces va entonces a aparecer como este personaje, ¿no?, que a mí me empieza a inquietar, digamos, en términos de, bueno, ¿y qué pasa con este sujeto? Este sujeto, ¿cómo se construye en términos de género? ¿Ya? Lo materno está bastante evidente, bastante claro. De hecho, digamos, toda esta historia es una historia de mujeres, ¿no es cierto?, que han sobrevivido con estos guachos, ¿ya? Guachos y guachas, ¿ya?, que han sobrevivido, ¿no? Y que entonces han dado origen a esto que yo vi en Quinchamalí, ¿ya? Eso que estaba en Quinchamalí era justamente estas mujeres, ¿ya?, que tenían esta cantidad de hijos, que además eran artesanas, ganaban plata, tenían pequeñas propiedades agrícolas, ¿ya?, y que subsistieron, ¿ya?, con esto. Pero entonces, la pregunta que yo me hice justamente haciendo la comparación con Quinchamalí es el tema del estigma, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, quinchamaliano, no aparecía el estigma del guacho, ¿no? No es que este niño, digamos, fue un abandonado del padre, no, por el contrario, digamos, las mujeres tenían sumamente claro que estos hombres entraban y salían, digamos, ¿no? Ellas eran las depositarias del origen. Pero ¿qué pasa en situaciones en las cuales esto no ocurre, digamos, ¿no? Y donde estas mujeres no tenían la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder sobrevivir, subsistir y mantener a estos hijos e hijas. Y entonces ahí entramos, digamos, en una situación en donde, claro, las mujeres ahora, ¿no es cierto?, ahora lo podemos leer, ¿no es cierto?, los dobles, triples, cuatriples jornadas, como se habla. En esa época, sin duda, digamos, también eran, ¿no es cierto?, y cargaban con todo esto. Pero cargaban ellas también con un estigma. O sea, el estigma de la madre soltera, que ustedes obviamente también lo conocen, lo saben, sobre todo la gente de nuestra generación, digamos, que esto era visto y mirado como horror, digamos, ¿no? La madre soltera, sobre todo, ¿no es cierto?, en las capas medias que ocultaban muchas veces esto. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, el gran tema del otro estigma es el mestizaje. Porque ¿qué es lo que ocurre, digamos? En esta escena, como yo llamo original, en este núcleo, ya lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, es este vínculo que, bueno, podemos tematizarlo, leyenda negra, leyenda rosada, leyenda blanca, como queramos, digamos, violación, no violación, amor, no amor. El hecho es que se produce, ¿no es cierto?, este vínculo sexual, ¿no es cierto?, entre hombres europeos españoles y mujeres, en el caso chileno, extendidamente, digamos, en el mundo mapuche, ¿no?, sobre todo lo que es el mapuche en la zona central, ¿no? Entonces, este vínculo que va a dar paso, digamos, a un mestizaje que tiene que ver con dos elementos, con un elemento, comillas, biológico, ¿ya?, y con otro elemento que es cultural, ¿no? Entonces, el mestizo va a llevar también este estigma, ¿no?, de esto que hay que ocultar de esta escena original. Octavio Paz, que del cual yo trabajo mucho y trabajo mucho sus metáforas, digamos, entonces, Octavio Paz habla de este drama en México, ¿no?, el drama el hijo de la chingada, ¿no?, que en el fondo es el hijo de la violada, leyéndolo desde la leyenda negra. Yo creo que la historia también tiene sus matices, y está la violación, y está la leyenda negra, pero también están estos vínculos de estos hombres solos. Acuérdense que estos españoles llegaban solos, digamos, ¿no?, en toda su primera entrada, digamos, al territorio, llegan solos, ¿no? Y entonces se genera esto ya donde el mestizo pasa a formar parte, digamos, ¿no es cierto?, de un casta y de un lugar subordinado. Por lo tanto, nosotros tenemos un enorme complejo en ese sentido, digamos, con lo mestizo, porque lo mestizo no era algo ni muy bien valorado desde el punto de vista indígena ni desde el punto de vista, digamos, español. Los españoles construyen su jerarquía, su poder, ¿no es cierto?, en base precisamente, ¿no es cierto?, a las características somáticas de los sujetos. Entonces, acuérdense ustedes que habían como 30 nomenclaturas, ¿no es cierto?, para cada una de las, comillas, sangres que se unían, ¿no? Entonces tenías cuarterones, tenían los tentempiés, tenían los miras para atrás,
una cantidad, digamos, de fórmulas en las cuales los sujetos eran, ¿no es cierto?, construidos y eran y en una escala de prestigio y de poder. O sea, eso es lo más complejo, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde queda el mestizo, la Tú, mestiza? tú, tú, ¿Dónde? tú, tú, tú pones ahí, Sonia, a propósito de que estabas hablando de Octavio Paz, un poema de él, que es el poema Identidad, que voy a leerlo acá para la gente porque me parece que es tan bonito a propósito de lo que tú estás diciendo, ¿no? Que dice, en el patio un pájaro pía, como el centavo en su alcancía. Un poco de aire su plumaje se desvanece en un viraje. Tal vez no hay pájaro ni soy ese patio donde estoy. Me Exacto. parece un poema identitario maravilloso. Exacto, exacto. Entonces ahí viene la pregunta, pues, Sergio. O sea, y es esa pregunta, entonces, el vínculo entre el guacho, las construcciones de género, ¿no es cierto? La ilegitimidad y el mestizaje, ¿ya? Sí. Que desde mi punto de vista se van a construir, digamos, como estos espacios oscuros chilenos, nuestros, digamos, que no queremos colocar. Tengo una pregunta sobre el mestizaje. Tú ya hablaste de alguna manera de que en la reflexión del mestizaje sin ningún maniqueísmo, ¿no? Como lo uno y lo otro, como el dominador el dominado, el conquistado, el blanco, el indio, qué sé yo. Y ahí tú citas a Octavio Paz, también citas a dos personas más en esta parte del libro. Uno es Pedro Morandé, con la sociología de la cultura, que es un hombre que, voy a contar una anécdota, yo lo conocí porque el año 93 a mí en el gobierno de Elwin me nombraron en la Comisión Nacional de la Familia, y era una comisión transversal, y una de las personas que estaba ahí era Pedro Morandé. Y yo llegué un poquitito tarde a la comisión, como al mes, por así decirlo. Entonces había que leer papers. Y el que dieron a leer fue el de Pedro. Entonces yo lo preparé para no ser el loco. Y quedó bien. Y ahí me acordé que Pedro Morandé y yo habíamos sido compañeros de curso en el Liceo Alemán, en cuarto de preparatoria. Yeah. Después yo me cambié de colegio y él siguió ahí. Y tú también hablas ahí en la parte del mestizaje en Jorge Guzmán, sobre todo en un libro, en las diferencias latinoamericanas, donde él compara Mistral, Carpentier, García Márquez y Puig. ¿Ya? Y bueno, tú ya recién hablaste ya de la conquista de la colonización, donde se mezclaron las culturas y se fundó una nueva. Y tú dices además que no es el mercado el que representa la integración social en Latinoamérica, sino que lo oral que tiene que ver con el barroquismo del templo, el teatro, la corte, y que esta expresión fue mucho más oral que letrada y que culta. Entonces, cuando tú indagas en el mestizaje de Chile, haces una lectura, desde mi perspectiva, central de nuestra identidad. A través de eso, ¿no? De la tradición oral, de la historiografía, de la literatura, problematiza el tema del mestizaje chileno. Y juntas, de alguna manera, la cosmovisión, tanto la indígena como la mestiza blanqueada, podríamos llamarlo, criolla, ¿no? Y ahí se tensan las miradas ilustradas de los historiadores como Encina y Ezaguirre, y queda pendiente ahí qué hacemos con el mestizo, con el guacho, con el roto. Y tú indagas en dos novelas. En El roto de Eduardo Bello, que es como más lineal, si uno quiere, con el prostíbulo, el barrio de la Estación Central, cómo se describen a las mujeres, cómo se describe también el mestizo ahí. Y en la segunda, que es mucho más compleja, tú tomas a José Donoso y el obsceno pájaro de la noche. Pero también después tú indagas en la mirada indígena, que me pareció también muy atractivo, cuando se junta la indígena con un blanco y resulta de esa unión esto que en la mitología se llama el Chenehuinca, ¿ya? Que también trae un desorden de lo natural, ¿no? Y que produce asimetrías, anormalidades, y que en el lenguaje indígena se transforma a través de dones, ¿no? Pero finalmente todas estas tradiciones simbolizan al mestizo más bien negativamente, como monstruo, es cierto, con rasgo de picardía, borracho, pendenciero, traicionero, chaquetero. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos reconciliamos con lo mestizo? Entonces ahí tú que creo que tú
digamos, admiras en esta parte a Pedro Morandé, Ujú. que es curioso porque Pedro Morandé después, claro, desde otro punto de vista, él cambió mucho después políticamente, ¿no? Pero bueno, Ujú. donde él hace una síntesis cultural mestiza en vez de optar por la madre indígena y el padre europeo. Porque es una manera de no tener que andar corriendo todo el rato, esto que habla José Donoso, los tupidos velos, Sí, para sí. estar en paz con nuestro origen. Ujú. Entonces yo quiero hacerte una pregunta que es un salto lógico, ¿ah? Pero es algo que me da vuelta. Y para hacerte la pregunta antes voy a decir una serie de datos que son medio freak, ¿ya? Ujú. Y que tienen que ver con las constituciones de 1833, la constitución del 1925, me salto la del 80, ¿ya? Pero en 1855, que después vamos, yo creo, a hablar de esto que tú decías del Código Civil de Andrés Bello y cómo eso marcó la ilegitimidad en Chile, uno de cada 9 chilenos sabía escribir, sabía leer. Uno de cada 9 sabía escribir y uno de cada 7 sabía leer. En 1907, el 50% eran analfabetos. La enseñanza primaria obligatoria recién empezó en Chile en 1920. Entonces, y lo divertido de esto es que, y dramático, ¿no? Es que en la Constitución del 33 eran ciudadanos activos con derecho a sufragio los chilenos que habían cumplido 25 años si eran solteros y 21 si eran casados, pero que tenían que saber leer y escribir y que tenían que tener una propiedad o un capital invertido en un giro o en una industria, o tenían que tener el goce de un empleo que equivaliera a eso otro anterior. Y en 1888, los ciudadanos activos con derecho a sufragio tenían que cumplir 21 años, tenían que saber leer y escribir y tenían que estar inscritos en los registros electorales. Cuando se aprueba la Constitución del 25, se aprobó con una altísima abstención. Y para qué decir que el voto femenino empezó recién en 1949. Entonces, mi pregunta tiene este salto lógico, pero es algo que me da vuelta. ¿Podría esta nueva constitución que vamos a votar ahora, deseada por una alta mayoría, ser el comienzo de una constitución para mestizos? Y no como hasta ahora, que ha sido para criollos que ven en el mestizo y el indio un peligro para el orden social, probablemente el que construyeron ellos en la constitución tradicional. Entonces, la idea de una nueva constitución tuvo, en general, sus primeros pasos en el gobierno anterior, de Bachelet con los cabildos. Entonces, la pregunta que yo te hago es si esto puede ser así y qué consideraciones podríamos tener en cuenta para que esto ocurra. Bueno, Sergio, sería maravilloso que fuera así. O sea, si uno lo colocara, digamos, como una utopía, porque creo que tocaste ahí, digamos, una cuestión que es interesante y que es bueno aclararla. Porque muchas veces se habla, no sé, ustedes habrán visto a veces, ¿no es cierto?, en muchos incluso editoriales del Mercurio, ¿no? Aparecen personas diciendo, bueno, somos todos mestizos, ¿ya? Entonces, como queriendo decir, bueno, somos todos blancos, ¿ya? Ujú. Hay una idea de que el mestizaje, y por eso es que hay que problematizarlo, digamos, ¿no? O sea, el tema de la síntesis que plantea Pedro Morandé, ¿no es cierto? Hay autores que no están de acuerdo con eso, ¿no? A mí lo que sí me parece, y esto es bueno tenerlo en consideración, sobre todo ustedes que trabajan, digamos, con el alma humana y con la psiquis chilena, ya es el hecho de que este mestizaje es conflictivo. ¿Ya? Es conflictivo precisamente porque no hemos superado el tema del estigma de ese lugar indígena, ¿ya? En el cual todos y todas estamos, ¿ya? Querámoslo o no, ¿ya? Querámoslo o no, incluso si uno lo mira desde el punto de vista ya médico, genético, me carga, digamos, pero si uno lo mira ya siquiera desde ese punto de vista, ya lo saben ustedes, digamos, ¿no? El 80%, digamos, de la población chilena es amerindia, ¿ya? Entonces bueno, el punto es, digamos, cómo entendemos esto mestizo en el sentido de reconciliación ya con estos polos. Creo que en Chile no hemos tenido tan fuertemente como por ejemplo en México y en otros lados ya el polo blanco, de lo blanco, digamos, que ha sido tremendamente conflictivo, ¿no? Yo creo que acá el polo de lo indígena en nosotros ya es lo más complejo. ¿Ya? Y es lo más conflictivo y es cómo podemos incorporar. Acuérdate, no sé si leíste alguna vez, Sergio, o los que están escuchando, los textos de Mistral, ¿ya? Los textos de Mistral
respecto al tema del mestizaje, ¿no? Incluso como ella misma se construía, ¿no? Como esta hija, ¿no? Ella dice de este padre, supuestamente de haber sido Diaguita, ¿no? No lo sabemos, pero dice de este padre. Entonces, ella dice en un minuto, o sea, hemos matado al indio que tenemos adentro, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, nosotros hemos cometido, comillas, ¿no es cierto?, genocidio dentro de nosotros mismos, ¿ya? Hemos querido sepultar eso. Pero también ella dice, somos mestizos banales, ¿ya? Somos mestizos banales, me fascina, digamos, eso, porque ahí, ¿qué es lo que hay? Es que nos tomamos esto un poco en serio, ¿ya? Pero es lo reprimido. Para mí, gusto lo reprimido. Entonces, la pregunta por la Constitución me parece alucinante, digamos, porque en el fondo tendríamos que enfrentarnos y tendríamos que releernos justamente desde eso reprimido, ¿ya? Porque claro, yo me pregunto, y esto es muy notable, ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando se enfrenten ya los constituyentes, comillas, digamos, no indígenas o no, ya, con los indígenas? ¿Sí? O sea, ¿cómo se va a producir, digamos, ese diálogo si yo no tengo reconciliación en mí misma, ¿no es cierto?, o en nosotros mismos, con esa parte que nos constituye. Entonces, si lográramos, o sea, por eso digo una utopía sería maravilloso, porque lograríamos entonces hacer una nueva mirada cultural, ¿ya? O podríamos empezar a reconocer todas esas cosas que no queremos reconocer. Y ahí, Sergio, por ejemplo, lo que tú planteas, que a mí me parece notable, yo me imagino ustedes trabajan, digamos, con la oralidad, el trabajo terapéutico, digamos, es básicamente con eso. Y entonces pienso que ahí hay un caudal al cual deberíamos poner atención, ¿ya? ¿Qué son esos relatos? ¿Cuáles son justamente los relatos constitucionales? Y ahí yo creo, Sergio, ya, y no sé si ustedes, esto también lo digo como intuición, pero yo lo que veo, por ejemplo, es como la pandemia, ya, que nos lleva a estos límites en los cuales las identidades comienzan a cuestionarse, ya, lo que nos hace, por lo menos, está fuertemente en Chile, es el concepto de abandono, ¿ya? O sea, somos todos unos guachos y guachas, ¿no es cierto?, frente al Estado, porque uno se pregunta y dice, si nosotros miráramos ya, el resto del mundo, nos daríamos cuenta que están arrojados, igual que nosotros, digamos, a la incertidumbre, a la muerte, a la enfermedad, etc., ¿no? Pero acá nosotros tenemos una cuestión realmente tremenda, ¿no? Yo lo escuchaba este último tiempo como estos quejas, reclamos, abandono, estamos solos, no tenemos, es real, no quiero decir que no sea real, porque efectivamente han habido unos errores políticos tremendos, eso es obvio, digamos, pero quiero decir el modo en que nosotros enfrentamos esto, y creo que eso tiene que ver con esta constitución guacha, ¿no? Donde le tenemos también mucho miedo ya a ser abandonados, y a mirarnos y a pensarnos como abandonados, ¿no? Sí. Entonces creo que sería una Sí. gran revolución si esta constitución pudiera, digamos, poner este concepto, digamos, de cultura mestiza. Me voy a tomar de tu palabra, que yo la escucho en un tono heideggeriano, ¿no? Esto de estar arrojados al mundo, ¿no? Y que de ahí nos constituimos en seres para la muerte y todo lo demás. Pero Levinas, que es un filósofo letón, de Letonia, pero que vivió siempre en Francia y que fue discípulo de Husserl, que fue un fenomenólogo, él dice que Heidegger estaba equivocado en esto del arrojado, porque eso no es lo primero. Que lo primero, en realidad, es el goce del alimento. Que esa es la primera situación. Entonces, voy a aprovechar ese pie, ¿ya?, para meterme en el marianismo, ¿ya? Que es como la otra parte que me interesaba que reflexionáramos, porque cuando importamos estos modelos sociológicos explicativos, en relación a lo privado, a lo público, a la casa, a la calle, ¿no? De alguna manera todo esto funciona en un tono en que la mujer queda subordinada y desbordada, ¿ya? Y que está presente hasta hoy día. O sea, de hecho, en nuestro trabajo, que trabajamos con muchas OCAs, que las OCAs son los organismos colaboradores de Sename, y que trabajan con residencia de niñas y de niños chicos, se llaman María Ayuda,
Misión de María, Corazón de María, Guadalupe acoge, entre otras, ¿no? Entonces tú señalas, de alguna manera, como un estereotipo de la espiritualidad, de la pureza, de la abnegación, del sacrificio, ¿no? De la virginidad incluso, la maternidad. El marianismo puede o no realizarse en las prácticas femeninas, pero de alguna manera este ideal entrega a las mujeres un fuerte sentido de identidad y continuidad histórica. En Chile eso, yo diría que en la década pasada, en las jóvenes adolescentes, cuando tenían harto embarazo adolescente, era una marca de prestigio. Hoy día hay mucho menos embarazo adolescente y lo que vemos son otras cosas. En otro momento más adelante tú señalas que la Virgen María como símbolo, se piensa en nuestra cultura desde distintas ópticas, algunas más liberadoras, otras más opresoras, ¿no? Pero que adquiere también particularidad en este etos mestizo, ¿no? Que se asocian a cultos, a ritos, en fin, pero que de alguna manera son como planos de la experiencia más que de la conciencia, ¿ya? Entonces, bueno, para acortar, me gustaría que te explayara en esos dos modelos de acción, lo mater y la relación con el marianismo en lo que tiene de liberador y opresor, y al mismo tiempo una pregunta, ¿qué es eso del vacío que expresa lo masculino como padre pero no como hijo? Y nos contara qué permanencia tú observas de estos dos modelos de acción después de 30 años de publicado el libro, o sea, al día de hoy. Sí. Sí, bueno, pucha, hay Es largo, es largo. mucho. Ya, pero no, creo que dos cosas sí me interesa, digamos, retomar de lo que tú estás planteando. Claro, el tema del marianismo, sin duda, lo que hace, ¿no es cierto?, en el mundo mestizo es construir una identidad de origen. Ahí yo me tomo de Octavio Paz, ¿no? Una identidad de origen justamente a estos mestizos que, aunque no te guste, estaban arrojados ya a un destino bastante complejo, digamos, y de subordinación, explotación, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que a mí me parece respecto al marianismo, porque mucha gente de repente le provoca mucho rechazo esto, ¿no? Pero Sonia, ¿cómo tú estás hablando de esta cuestión? Tú en el fondo estás queriendo decir que este símbolo de la Virgen lo estás colocando, digamos, en un lugar apical, lo estás... Entonces, yo lo que veo, digamos, ya es precisamente como ese imaginario, ¿ya? A mí me interesa como imaginario, no me interesa como doctrina, ¿ya? Sino que me interesa cómo se construye, digamos, ¿no es cierto?, esta figura, que también es una figura sincrética, que es una figura mestiza, ya en este mundo en el cual la identidad de origen está absolutamente nublada, ¿ya? Y la identidad de destino también es muy compleja, ¿no? Entonces María, digamos, esta figura, pero que es mestiza y es sincrética, va a venir de alguna manera a aliviar estos imaginarios angustiados, digamos, por de dónde venimos y a dónde vamos, ¿ya? Porque esas eran las preguntas del mestizo. Entonces el marianismo tiene una fuerza que va más allá de la iglesia, que va más allá de las instituciones, que es una fuerza cultural. Paréntesis, estoy trabajando en este minuto, por ejemplo, en Choapa, ¿ya? Y entonces, que es notable, porque Choapa es la historia del guacharaje ahí ahora en el norte chico, ¿no? El norte semiárido. Es una cuestión increíble, digamos. ¿Cómo funciona esto? Con identidades tránfugas, mineras, agrícolas, etcétera, ¿no es cierto? Y nuevamente las mujeres con su guacho, etcétera. Está eso. Pero ¿qué es lo que está también? Y esto es notable. Son los cultos, ¿no es cierto?, marianos que hay, que ojo, son cultos familiares. Estas famosas vírgenes viajeras, que seguramente ustedes alguna vez habrán escuchado, ya son vírgenes ya de familias que llevan, no sé, 100 años ya con sus pequeñas, digamos, figuras, ya, y estas vírgenes van de casa en casa y se hacen rituales, etcétera. Están los bailes chinos, no son los bailes de la tirana, son otros bailes. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay una vigencia también ya del marianismo que funciona, por lo menos, ¿no es cierto?, podemos hablar en nuestros mundos, digamos, regionales, muy fuertemente con expresiones en cada uno de ellos. Acá también tiene otra, digamos, acá digo, la región metropolitana tiene otra expresión, pero eso funciona. Y entonces, ojo, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿No es cierto? La iglesia puede estar desprestigiada, pueden pasar las cosas más increíbles, pero, digamos, las procesiones
son a veces más grandes que las concentraciones de la Plaza Dignidad o Italia, ¿ya? Eso hay que tenerlo en consideración. Bueno, esa es una aclaración que, entonces, estoy hablando de marianismo desde ese lugar. Sí. Segundo, el tema de este vacío, ¿ya? Claro, ¿qué es lo que yo veo? Lo que ocurre es que el hijo, el masculino, digamos, ¿no es cierto?, en esta identidad, justamente con esta madre, ya, lo hijo, el ser hijo de, ya, puedes llegar a ser muy conflictivo, sin duda. Hay muchos casos, digamos, históricos que podemos analizar, que los conocemos, digamos, que desembocan en cosas complejas, violentas, ¿ya? Y otros, digamos, que se relacionan, digamos, de una manera general, ya con todas las mujeres, como madres, ¿ya? Entonces no las pueden ver de otra manera que no sea como madre. Bueno, el padre, ese yo creo que es el gran rollo chileno. O sea, ¿qué pasa con el padre? O sea, yo creo que la figura del padre es una figura ambivalente, deficitaria, en términos de lo que nosotros podríamos decir un patriarcado, o como en otras sociedades, ya, esto lo han estudiado algunas antropólogas, ¿no es cierto? Por ejemplo, México, mismo Perú, ya, donde se construye la identidad masculina en lo padre, en ser un proveedor y ser un tipo, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, si puede mantener dos familias, aún mejor, ¿ya? Y eso es valorado, porque entonces el sujeto tiene su virilidad, digamos, muy clara, porque puede tener dos o tres, ¿no es cierto?, casas, el amaciato, la casa chica, etcétera, todo lo que sabe, ¿no? Eso acá en Chile ya no aparece tan claramente, digamos, en donde la identidad masculina está asociada a la paternidad, ¿ya? Entonces creo que ahí ese vacío que se provoca, esta ausencia paterna, ya que yo creo que es transmitida transgeneracionalmente, creo que hay, por lo menos lo que yo he investigado, digamos, ya creo que Sergio se sigue reproduciendo. Si tú analizas, ya, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Bueno, ya con el 10%. Entonces hay que retenerle, te fijas, a los padres que no pagan, ¿ya? Con la investigación, con todo, ¿ya? A pesar de la ley de filiación que cambia esta idea, ¿no es cierto?, de una paternidad oculta, escondida, ¿ya? A pesar de eso, tú te das cuenta que es casi escandaloso, ya escandaloso el porcentaje, ¿no es cierto?, de hombres que no asumen su responsabilidad paterna, ya, para con sus críos y crías, ¿no? Entonces, yo había ido siguiendo este tema de los pagos justamente de las pensiones alimenticias, y fue increíble encontrarme ahora ya con datos, digamos, porque habían datos ya que se habían dado respecto a estos deudores, digamos, ¿ya? Pero lo que se vio ahora es increíble. Entonces, para mí ese es un indicio, ¿no? Un indicio muy fuerte de que justamente esta noción de paternidad en Chile tiene un problema, ya no es tan simple, no es tan claro ya el modo, digamos, en que se construye. Entonces, en ese sentido yo sigo viendo, digamos, que ahí hay una continuidad con esto que hemos visto. Sin duda también veo, ojo, y veo muchas generaciones jóvenes una nueva manera de encararlo. También lo veo, ¿ya? Lo veo, digamos, en términos de cómo se asume. Estoy hablando de una generación, yo diría, entre los, qué sé yo, 30, 25, 30, 35, ¿ya? Porque los cuarentones todavía he observado, digamos, que también este síndrome del padre ausente funciona. ¿Ya? Entonces creo que ahí en la juventud hay algo de cambios, ¿ya? Con muchos conflictos. Ustedes seguramente trabajan con jóvenes, lo saben a lo mejor que yo, digamos, con muchos conflictos de cómo asumir sus identidades masculinas, ¿ya? Pero sí veo ahí un cambio. Y veo otro cambio en las mujeres. O sea, veo algo que aquí, Sergio, creo que, bueno, tú trabajaste, o creo que participaste en esa comisión, digamos, de la ley de filiación, ¿no? Tú fuiste parte de eso, ¿no? Sí. Entonces, lo que yo ahí sí veo, y esto es interesante analizarlo, creo que hay que darle más vuelta, digamos, yo veo que se generó una política pública que habló de jefa de hogar, ¿ya? Que habló de jefa de hogar, y generó políticas hacia la jefa de hogar. Empezó a desestigmatizarse, ¿ya? A sacarse el estigma de la madre soltera, ¿ya? Y empezó
yo diría, como efecto de la ley de filiación, eso sí lo veo, ya empezó una apertura, diría yo, social y cultural ya a la madre soltera. Entonces la madre también tiene beneficios económicos, puede postular una serie de cosas, digamos, justamente en esta condición, ¿ya? Y ahí creo que se provocó una liberación, diría yo, ¿ah? Liberación en términos de mujeres, además, con mucha apertura, digamos, de optar, ¿no es cierto?, simplemente por tener hijos, ya, sin casarse, o en situación de convivencia, por ejemplo, homosexual, ya, de tener sus hijos, etcétera, ¿no? O sea, creo que ahí se provoca una liberación. Pero no veo en el otro polo, ya, de lo masculino, que la ley haya traído eso, ¿ya? Sí. Ahora, en eso que tú Perdón, dices, disculpa, Sergio. Tenemos sí, 5 minutos más antes de pasar a las preguntas. Bueno, uf, Ah, ya. ayer. Estamos, Ya, estamos muy se nos fue el entusiasmados. tiempo, nos quedaron Ya. muchas cosas en el tintero, pero quería hacer un pequeño comentario a propósito de cómo la política pública va construyendo realidades y va construyendo estilos, porque una pregunta que me surgía era cuál era tu intuición de por qué lo que ha pasado en Latinoamérica no ha pasado tanto en Chile respecto al padre. Y por otro lado, que uno le asigne en la política pública vivienda a las madres solteras, sin duda que es muchísimo mejor, pero al mismo tiempo afirma el vacío del padre. O Exacto, sea, no es necesario el hombre. exacto, exacto, exactamente. Y lo peor de todo, Sergio, discúlpeme, pero lo peor de todo es que, digo lo peor de todo porque cuando tú analizas, ya, las más pobres de las pobres son justamente esas mujeres, ya, que viven y que mantienen a sus hijos, ya, Sí, y eso está estadísticamente sí, tal demostrado. cual, tal cual. Entonces ahí hay un nudo, digamos, para Sí, analizar. yo quería decir algo que a lo mejor no alcanzar a hacerlo en pregunta porque me gustaría terminar con la pregunta de la parte de las guachas, Mm. ¿ya? Eh, pero quería hacer una referencia a eso que nosotros conversamos eh, antes, ¿no? Que este estudio de la Nara Milanich, que se llamaba Children of Fate, como los hijos del azar o los hijos del destino, que fue un estudio que ella hizo mirando Chile y los niños y niñas entre 1850 y 1930. Y lo interesante, que es lo que quiero aquí simplemente señalar, es que hasta 1850 la ilegitimidad de los hijos, los que no eran dentro del matrimonio, con todo lo que ya sabemos de cuál fue el origen de cómo se constituyó en Chile, todo esto, ¿no? Pero los hijos fuera del matrimonio los veía el Consejo de Indias y por lo tanto un juez, ¿ya? Que discernía en términos si era parecido, si lo conocían, en fin. Pero con el Código Civil de Andrés Bello, por la sola voluntad del hombre, él podía o no reconocer a un hijo o a una hija. Y no tenía un juez ninguna facultad para impedir eso. Y eso estuvo en este país desde 1850 hasta 1998. O sea 148 años. Los discursos de los liberales de 1850 no eran tan distintos de los discursos de los conservadores de 1998. Entonces, lo que me pareció muy interesante es que fue lo que eso dejó, porque ahí se juntó en el Chile de que iba de Copiapó a Concepción, por ponerlo de Ajá. alguna manera, que era hacendal, ¿no? Y de alguna manera influido también por un modelo autoritario portaliano, si uno quisiera decir, como señala la Katia Araujo en el libro El miedo a los subordinados, que es un libro muy bonito sobre la autoridad. Lo que pasó ahí es que se juntó la clase, el linaje, todo lo que significaba la gente que estaba allegado a los campos y los no allegados al campo, y quedó eso establecido en la ley. O sea, que se junte cultura, linaje y ley es bien inédito, ¿no? O sea, no pasó en tantos lados. Entonces, yo creo que cuando pasa efectivamente la ley de 1998, se produce una diferencia, ¿no? Y la diferencia que se produce, que a nosotros nos ha dado a pensar, es cómo la ilegitimidad, esta circulación de niños guachos que iban a las casas de huérfanos y que iban la señora a buscar la mujer que le ayudara a la cocina, o la niñita o el niñito que ayudara, no sé qué, eh, eh, se transformó en un modelo de psicosocial, de focalización en la pobreza,
que mantuvo un tutelaje sobre los niños y las niñas, y mantuvo una cantidad de condiciones que siguieron siendo adversas. O sea, si agregamos esto que tú señalaste recién, ¿no? De las políticas públicas que quieren enmendar, pero que van produciendo otros efectos, a mí me parece que eso es llamativo. Pero quiero ahora pasar bruscamente, saltarme todo lo anterior y pasar a la cosa de la guacha, ¿ya? Porque me gustaría, tú incorporas en el último parte del texto, el más central, la noción de guacha, ¿ya? Y que eso no supone abandonar la idea de la antropología de género, sino más bien entender qué es lo que se anuda y qué es lo que se desata al cambio, o sea, al cantar de los cambios sociales, ¿ya? O sea, y todo esto en el contexto de lo que hablamos, ¿no? Del trasfondo mestizo. Donde empiezan a haber conflicto y pugna entre tradiciones, lenguajes, gestos, subjetividades de alguna manera, ¿ya? Entonces, yo creo que el sistema de estatus convive y se entrevera con los del contrato. Y ahí tú señalas una cantidad de cosas que van pasando, que es, por ejemplo, la relación con la calle, casa-calle, la relación con los cuerpos, y la relación con el trabajo doméstico. Entonces, yo me gustaría preguntarte, para ir terminando, si tú puedes, porque y al final tú dices, con una cita de Gabriela Mistral, que dice que no son las faltas y las carencias las que rodean a la guacha, sino más bien lo que sobra. Y que tú lo pones en un epígrafe, ¿no? De Gabriela Mistral, que dice: todo me sobra y yo me sobro, como traje de fiesta para fiesta, no a vida. Tanto, Dios mío, que me sobra mi vida desde el primer día. Y tú señalas que es como un traje confeccionado para una fiesta que todavía no ha ocurrido. Entonces, me gustaría que, si puedes ahondar en esta idea entre las faltas o las carencias y lo que sobra, a la noción de guacha debido a los cambios que han habido en Chile en el último tiempo. Claro. Bueno, exacto. Yo creo que ahí, bueno, tú hiciste una síntesis perfecta, o sea, de mi planteamiento. Claro, la guacha, y a todo esto quiero decir algo que yo incorporé esta noción porque muchas de mis alumnas y mucha gente me decía: pero profe, ¿por qué usted habla solo del guacho? ¿Ya? Entonces, ¿por qué resolvió tan rápidamente, digamos, que la guacha, ¿no es cierto?, se identificaba con lo madre, con lo mater, y entonces, digamos, su identidad y todo quedaba perfecto, ¿no? Entonces, a partir de eso, digamos, también una serie de reflexiones, que es un poco lo que tú planteas. Esta idea, digamos, de un traje para una fiesta que no está, es porque ¿qué ocurre con la guacha? La guacha se va a incorporar con una identidad que ya no va a ser solo la identidad materna, sino que van a aparecer otro tipo, ¿no es cierto? Se amplía esta manera de estar en el mundo femenino, ¿ya? Pero al ampliarse, es precisamente el mundo que rodea, es un mundo, ¿no es cierto?, que está construido de desigualdades, que está construido, ¿no es cierto?, de discriminaciones, está construido ahora lo podemos ver con mucha más fuerza, ¿no es cierto?, de feminicidios, de violencia, ¿no? Entonces ¿qué se hace, digamos, ¿no? ¿Qué se hace si ya no es solo, ¿no es cierto?, lo materno, lo cual nos va a dejar ancladas o nos va a dejar anidadas ya en ese espacio, ¿no es cierto?, de la casa, en el cual había también, por supuesto, muchos conflictos, pero que no nos tiraba, digamos, ¿no es cierto?, hacia este mundo complejo del cual es salir. Por eso esa metáfora que yo hago de la casa a la calle, digamos, porque no estoy hablando de lo público, estoy hablando de la calle, ¿no? De la calle como este espacio, ¿no es cierto?, distinto, completamente distinto al de la casa. Entonces, este tránsito, yo creo que es un tránsito que todavía, si uno lo mira desde la perspectiva contemporánea de lo que nos pasa ahora, todavía ese tránsito de la guacha no se produce ya como un tránsito tranquilo, como un tránsito equilibrado, como un tránsito igualitario. ¿Ya? Entonces creo que ahí tenemos mucho que trabajar. A lo mejor esa constitución mestiza de la cual está hablando Sergio nos puede ayudar ya, a que también generemos un tránsito ya de la guacha que no sea tan conflictivo y tan complejo, digamos, como lo está haciendo. Uh-huh. Uh-huh.
Bueno, Eh, muchas gracias. Vamos a pasar a unas 2 o 3 preguntas que han surgido y démonos unos 10, unos 15 minutos, quizás nos vamos a pasar un poco a las 8:45, pero está muy interesante y yo creo que hay buenas preguntas dando vueltas. Eh, la primera refiere a una pregunta sobre cómo se podría actualizar a 30 años del libro, digamos, la estructura Huacha, considerando ciertos antecedentes. La presencia de la madre quizás ha cambiado, ¿no? La entrada de la mujer al trabajo ha sido muy importante en este periodo, las dobles jornadas, la presencia de una madre que quizás está en la casa, pero está dando lugar a un montón de otras tareas, digamos, y que como madre quizás queda menos disponible para los hijos, las hijas. Que la virtualidad en estos mismos 30 años ha ido ocupando un lugar muy grande, ¿no? Y que ha quizás ido ocupando justamente el lugar que va quedando disponible también, en que el cuerpo va saliendo de la escena y que los pacientes que hoy día tenemos en la consulta, sobre todo los más jóvenes, una de sus preguntas centrales es quiénes somos, sobre todo en tanto sexuales. En una trayectoria donde el cuerpo ha jugado un rol quizás secundario y donde la sexualidad dentro de este mito del guacho, digamos, como lo comentan, eh, eh, ha quedado quizás un tanto devaluado el encuentro sexual original. ¿Ah? Y luego esta figura mariana y la del padre abandonador ya no son figuras sexuales, son figuras en otra dimensión, una Exacto. dimensión ideal, pero ya no sexual. Entonces, vuelvo a lo primero, ¿no es cierto? ¿Cómo se actualiza la estructura guacha con todos estos antecedentes que están sobre la mesa? Ujú. Bueno, un poco lo que, lo que habíamos estado hablando antes, ¿no? O sea, yo creo que esa estructura de abandono, esa estructura, como tú muy bien dices, se desplaza, ¿ya? Es decir, cuando yo decía esta queja, por ejemplo, del gobierno, queja absolutamente de todo, estamos, ¿no es cierto?, completamente guachos frente a esta realidad de estallido y pandemia. Yo diría que esas dos cosas provocaron, digamos, una sensación ya muy fuerte y yo creo que eso genera también mucha angustia. Seguramente ustedes lo verán eso en sus consultas, digamos. Yo por lo menos lo aprecio con mis estudiantes, lo aprecio con la gente que converso, ¿no? Esto de sentirse completamente, digamos, abandonado. La pregunta, ahora, claro, es muy interesante esta pregunta, digamos, del quién somos en esta virtualidad, tanto quiénes somos como sexualidades y como género, porque son cosas distintas, digamos, ¿no? Son dos cosas diferentes hablar de género y hablar de sexo, digamos, de las personas, ¿no? Entonces creo que ahí yo me imagino que, claro, el nudo es mucho más complejo, digamos, en este mundo virtual. Y por otro lado, el otro que tú tocabas, digamos, el tema de la madre, ya en estos momentos, o sea, yo creo que lo que queda al descubierto, y por eso a mí me parece que esta pandemia y este modo virtual en que estamos viviendo, esta supuesta flexibilidad laboral adentro de nuestras casas, ya esta entrada de lo público, porque yo creo que aquí el problema es que lo público está adentro de la casa, ya ha mostrado justamente que la madre, o sea, la madre en este minuto, justamente por este modelo del cual yo hablo, ya está completamente sometida ya yo digo en este momento, a las pero peores ya condiciones, porque ¿qué ocurría? Cuando tú podías desplazarte a la calle, por lo menos ya dejabas, ¿no es cierto?, un poco fuera ya de tu vida cotidiana, el hecho de salir, ¿no es cierto?, te ibas al trabajo, bueno, los niños iban al colegio, pero ¿qué es lo que ocurre en este momento? Ya en este momento está todo junto. ¿Ya? Está la calle, llamémoslo así, está lo público y está la casa. Y entonces, ¿qué es lo que deja al descubierto? Yo he leído cartas, yo no sé si ustedes han visto cartas al Mercurio que han salido toda esta semana, que tú te quedas, yo digo, pero esto es absolutamente alucinante, no están los hombres. Y entonces estas mujeres están escribiendo cartas al Mercurio diciendo, ya, ¿sabe que en la virtualidad nos tiene absolutamente agotadas, agobiadas? Hacemos esto, lo otro, bla, bla, bla. Estamos pidiendo que las jornadas, ¿no es cierto?, los horarios en los cuales estemos trabajando sean distintos porque tengo que hacer la comida, porque tengo al niño chico acá, porque ¿y dónde está el padre? Entonces yo me pregunto,
¿Dónde está el padre? O estamos hablando de estos casos, ¿no es cierto?, de mujeres, madres solteras, comillas, me encanta esa palabra, pero madres, ¿no es cierto?, que asumen ya su crianza, digamos, sin hombres. Entonces, por eso me lo pregunto cuando leo esas cartas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde están los masculinos? ¿Ya? Conozco casos en los cuales la mujer se ha enfermado de COVID, por ejemplo, y los hombres han tenido que asumir en sus casas todo, y es un desastre, ¿ya? Y los tipos terminan absolutamente colapsados. Entonces, aquí voy con esto. Voy a que el complejo de la Huachi, ya a esto que se actualiza, digamos, esta estructura, es que tú tienes la transmisión transgeneracional de tu deber y tu responsabilidad como madre, sumada a todas las otras cosas, ¿ya? A todas las otras cosas, es decir, al trabajo, al estudio, a lo, etcétera, ¿no? A todo lo que tenemos. Entonces, esta multiplicidad en la cual las mujeres vivimos en estos momentos, ya creo que nos llama a una gran reflexión de efectivamente qué es lo que está pasando con los masculinos, qué es lo que pasa en esos hogares, ya cómo se están construyendo las divisiones sexuales del trabajo doméstico, qué es lo que está pasando ahí, ¿no? O sea, yo pienso que estamos frente a algo, lo intuyo también, frente a algo bastante complejo, pero que a mí me hace, digamos, ver de nuevo que esta estructura se actualiza muy fuertemente, ¿no? Esta estructura de madre presente y padre ausente, incluso en estas circunstancias. Sí, agregar solamente un ejemplo eh, propio, ¿no? De una familia en que el señor dice que no puede trabajar porque no se concentra, no puede trabajar en la casa, que se tiene que ir a otro lado. Y la señora se queda con los niños, con el trabajo de ella, que además es trabajo remunerado fuera de la casa, con los niños, y en un cierto momento incluso, no me acuerdo qué accidente tuvo, se les cortó la luz y no podían hacer nada, entonces ella llama furiosa al señor, y el señor dice, pero ¿por qué te pones así? Qué horror. Para ponerlo con un ejemplo vivo. Sí, sí, no, claro, claro. Sí, sí. Bueno, han llegado varias preguntas muy interesantes. Hay dos que son así como quizás un poco más puntuales, que tal vez un comentario pudiera ser, si es que cabe, hay una pregunta sobre el término de lo latinoamericano y que plantea una crítica al término latinoamericano como un término que pudiera ocultar y homogenizar a los indígenas, a los afroamericanos con los de raza blanca, a los oprimidos con los opresores, ¿no? Entonces hay una pregunta sobre qué opinan de esto. Voy a leer un par de preguntas para que estén ahí y ustedes las puedan tomar en sus respuestas. Se pide una opinión respecto a la iniciativa legal a que queda a voluntad el cambiar el orden de los apellidos, que bueno, tiene bastante que ver con lo que hemos conversado. ¿Cuál creen que es el rol de la fratría, de la hermandad, en el fenómeno del mestizaje, pensando en oportunidades y riesgos y cómo se pone en juego hoy? Y la última, que también es cercana a esta, es respecto a cuál es, a vuestro juicio, los elementos culturales o del imaginario colectivo disponibles para la construcción de las nuevas paternidades y que distingan lo meramente masculino de lo habitualmente perteneciente a lo materno. Hay más preguntas, discúlpenme por no leerlas todas, pero he tratado de agrupar algunas que son todas muy interesantes. Bueno, yo creo que Sergio puede responder a algunas de estas que se han planteado también, ¿ah? Por cierto. Yo solamente puedo hacer un comentario respecto a esta cosa general de lo latinoamericano. Yo estoy totalmente de acuerdo, digamos, que es lo mismo de, o sea, generalizar, obviamente, ya, porque claro, cada uno de nuestros países, digamos, tiene una historia indígena de base y también, por supuesto, de afrodescendientes diversa, y creo que ahí hay una razón, ya a propósito de lo que hablábamos al inicio, de también las diferencias que hay en Chile, ¿ya? Y de por qué en Chile, digamos, y que tiene que ver, digamos, con la forma de constitución de las sociedades indígenas, sobre todo el mundo mapuche, porque el mundo mapuche no constituyó comunidad junta, ¿no es cierto?, pueblo, caserío, como sí el mundo andino y muchas de las otras, digamos,
sociedades indígenas en América Latina. Y entonces nosotros acá siempre, el mundo mapuche siempre estuvo disperso y fragmentado, ¿eh? Ojo. Entonces, ¿qué pasa? Que en esos otros países, por ejemplo, ya el mundo indígena se siguió casando entre ellos porque tenían estas comunidades cerradas, esta especie de pueblos, ¿no? Hubo obviamente mestizaje y toda la cosa, pero acá en Chile no. Acá en Chile hubo un extendido, digamos, mestizaje de la zona central, ¿no es cierto? Diría desde Aconcagua, digamos, del norte chico hasta la zona del Maule, ya, donde hay un extendido mestizaje, ya, y ahí pasan cosas, digamos, que tienen que ver con estas escenas originales. Entonces estoy de acuerdo con ese planteamiento que no podemos generalizar, digamos, obviamente que Latinoamérica es un mosaico, digamos, ¿no? Sin duda. Sí. Yo decir solamente a propósito de la pregunta de la fratría, eh, que, que en general los subsistemas, llámese el sistema conyugal, el sistema fraterno y el sistema filial, ojalá tengan claridad respecto de los límites. Porque en la medida que tiene claridad respecto de los límites, esos subsistemas se construyen bien. Los problemas se construyen mal cuando se impide la fratría por coaliciones que pueden existir entre el papá o la mamá con alguno de los hijos que dividen también a los hijos. Pero cuando los papás y las mamás, en su calidad de marido y mujer, son capaces de separar lo que significa la conyugalidad de la parentalidad y la marentalidad, y eso no llevarlo de alguna manera no llevar la conyugalidad al debate público o familiar, y solamente llevar los acuerdos parentales y marentales respecto de los hijos construyen buenas fratrías y en general son familias que salen muy bien adelante por la calidad de los límites de los subsistemas, una cosa como bien general. Con respecto al orden de los apellidos, hay países en Latinoamérica que esto ya existe. Y ahora está en trámite acá, ¿no? No sé si va a hacer mucho ruido eso. No tengo la impresión de que eso vaya a hacer mucho ruido. Yo tengo la impresión de que el lugar de la mujer como madre dentro del hogar es una función hoy día bien binaria. O sea, no es como antes que los papás normaban y las mamás esperaban que el papá llegara para poner la disciplina. Yo creo que hoy día las mamás norman y acogen, mucho más que antes. Y curiosamente los papás han ido evolucionando hacia una cosa más juguetona, hacia una cosa más lúdica, una cosa más de juego con los hijos, cuando existen, ¿no? Vamos a ponerlo de esa manera también, cuando los papás existen, porque donde a nosotros nos toca trabajar son lugares en que los papás existen poco. Son más bien hogares monoparentales de jefatura femenina. Entonces, si bien los hogares monoparentales son un 12% del total de los hogares, dentro de los monoparentales la jefatura femenina sube como a más del 50%. ¿No? Entonces yo no creo que haga mucho ruido el orden de los apellidos. No me parece que eso vaya a ser una cosa muy conflictiva acá. No me acuerdo las otras preguntas, tendría que mirarlas. No, lo otro de las paternidades, yo solamente muy breve diría que bueno, yo creo que este es un trabajo también masculino, porque si nosotros miramos todo lo que ha sido, digamos, el desarrollo del movimiento feminista, de lo que han sido también las mismas teorías de género, ya creo que las mujeres hemos hecho un trabajo súper potente y súper grande. Y ese trabajo ha sido tratar justamente de mirarnos teóricamente, tratar de ver cómo y en qué cosas podemos, digamos, transformarnos y transformar la sociedad. En el fondo, el movimiento feminista lo que piensa es eso, pero lo que yo creo es que ha habido un descalce con el mundo masculino, porque el mundo masculino no ha hecho ese proceso.
Y cuando lo ha hecho, que son todas estas tendencias de las nuevas masculinidades, ¿no es cierto?, que existen, voy a decir algo, es lo que yo opino, digamos, ¿no es cierto?, a veces muy New Age, a veces muy como una cosa, no sé, escucho los tambores y no sé qué cuestión, ya que creo que no ha habido, mi sensación es que una reflexión, porque claro, obviamente la reflexión sobre lo masculino ha estado siempre en lo masculino, ¿ya? Y la reflexión misma y todo lo que es, digamos, el campo de lo teórico ha sido básicamente masculino. Entonces creo que ahí ha habido una deuda, y yo creo que la deuda ahora es masculina, porque no se le puede exigir siempre a las mujeres ya que lo arreglen todo. Entonces, muchas veces es como, bueno, ya, pero entonces, ¿qué plantean ustedes, las feministas, sobre tal cosa? Bueno, ya, también es un momento en que los hombres tienen que empezar a pensar y tenemos que empezar a conversar. Yo creo que es fundamental una conversación ya entre hombres y mujeres, ya por poner solo, digamos, estas categorías de género, Sí. pero yo creo que los hombres también tienen que empezar a pensar, y sobre todo en Chile, yo insisto, en el tema, digamos, de estas paternidades, hay algo muy, muy complejo, ¿ya? Entonces yo invitaría a eso, a esta pregunta de las paternidades, diría, bueno, que también los hombres Sí. digan algo. Yo agregaría un elemento entre anecdótico y otro un poquito más conceptual. Cuando uno piensa en la protección y lo pasa por los estereotipos de género, los estereotipos culturales de género, el hombre trae la cultura de la familia para afuera y prepara a los hijos a estar en el mundo. Y la mujer está más cerca de la hoguera, cerca de la cocina, cerca del leño, cerca del cariño, cerca de lo que pasa, ¿no? Eso desde el punto de vista de los estereotipos culturales. Sí. Ocurre, mientras funcionan esos estereotipos, que muchas veces las mamás no permiten que el papá se quede a cargo o que salga porque hay una tasa más alta de accidentes cuando están con el papá. Porque como lo está preparando el mundo y son más distraídos, somos más distraídos, los hijos se pueden accidentar más, ¿ya? Y hay un reclamo de parte de la mamá respecto de que no cuida bien a los hijos. Eso por una parte. Y una anécdota de una compañera nuestra de trabajo, que yo creo que debe estar acá, que mirando la entrada a un jardín infantil en la calle Portugal, veía a muchísimos papás llevando a los niños de la mano o a UPA, qué sé yo, entregarlos al jardín, y pasaba en el imaginario de ella, pensando de nuevo en las cosas que nos pasan, de mirar más atentamente no vaya a ser cosa que se equivoquen, ¿ya? Y que los expongan. Pero al mismo tiempo señalaba que son mucho más los papás que hacen eso ahora que antes eran solamente las mamás. Yo creo que en la gente joven, por ejemplo, en mis hijos, que son todos ya cuarentones, y que son papás, yo creo que no existe esto de la colaboración, que es muy mal escuchado por las mujeres, ¿no? Existe la coparticipación y en el reparto de tareas y todo lo demás. Es cierto, creo yo que es cierto, y eso depende de las personalidades también, que hay personas a las cuales hay que catetear un poquito más. Y yo tengo ejemplos de hombres que catetean más a las mujeres porque no es tan coparticipativo, y tengo mujeres que catetean a los hombres por lo mismo. Claro. Bueno, Claro, daría para mucho más porque ahí todo el tema de los Sí, cuidados, digamos, es es todo muy un rollo complejo. muy complejo, y también todas las tendencias contemporáneas que, por ejemplo, hacen y que están las mujeres jóvenes metidas, digamos, en una culpa espantosa respecto al apego, ¿cómo se llama?, la lactancia, a un montón de cosas que uno ha visto que son también, están muy contradictorias, digamos, como con una idea más liberadora ya de ese cuerpo materno. Entonces, nos daría para mucho, de verdad. Sí, daría ahora para es mucho. interesante un trabajo de consumo, nada más, una encuesta de consumo Sí. que le hacían a mujeres y hombres, y el 33% de las mujeres en esa encuesta de consumo no querían ser madres, mientras que solo el 25% de los hombres no querían ser padres. Claro, Me pareció claro. interesante. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Por qué no querían ser madres? Tal cual, tal cual. Bueno, les voy a pedir a todos los presentes si quieren prender sus cámaras para que nos podamos despedir
asemejando un poco más la realidad olvidada y lejana, y darle las gracias todos juntos a Sonia, a Sergio, por este interesantísimo conversatorio que como decían, da para mucho más, y me quedo con esa última frase de Sonia, que es necesario conversar. Eso es lo que tratamos de hacer en esta ocasión, y lo vamos a tratar de seguir haciendo en los próximos conversatorios, de poner a conversar personas con experiencias distintas, con tradiciones distintas, hombres, mujeres, mayores, menores, etcétera, para poder tratar de escribir este terreno de lo inter. Así que muchas gracias, un aplauso de la forma que podamos hacerlo, con sonido, sin sonido, y nos vemos en la próxima. Gracias, Sonia. Y agradecer a Sonia este agradable encuentro, y espero que nos sigamos viendo ya que nos conocimos. Sí, pues muchas gracias a todos y todas, y gracias Sergio y Juan Carlos. Fue realmente muy, muy grato poder hacer este inter. Buenísimo. Gracias. Chao. Chao, gracias. Chao. Ahora no. Veo gente conocida. Gracias, Juan Carlos. Fernando, Sergio. Rodrigo, No, veo varios Tony, conocidos. Rafael, Fernando. Un abrazo, Sergio. Ya, gusto de Chao, verlo. Sergio, que estés bien. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao, Sofía, gusto de verte. Chao. Gracias. Chao.